plantilla enorme que cualquiera de las 12 jugadoras puede ser titular en cualquier otro equipo de la liga. Ella está en un momento, la verdad, que dulce, ganando bien equipos potentes de Euroliga y ganando con solvencia en la Liga Española. Entonces, bueno, quizá es un partido entre dos equipos que están en un buen momento, pero claro, sabemos que tenemos delante. Llego contra la plantilla completo, no hay nada raro ni nada grave, lo típico de sobrecargas y golpes en los entrenamientos, como todas las semanas, pero nada que impida control minutos ni nada de eso. Sí, uno de nuestros objetivos, ya se lo he dicho a ellas, es más que el resultado, es que después del partido podamos decir que somos mejor equipo que antes del partido. Entonces, bueno, eso independientemente del resultado, tema de lucha, tema de hacer los conceptos que hemos pedido, el que de cara al siguiente partido, bueno, pues seamos mejor equipo, hayamos crecido y podamos hacer contra equipos de menos nivel quizá mejor las cosas. Bueno, pues tenemos que estar muy atentas en el uno contra uno, en que ese nombre que tengo delante me provoque suficientemente motivación para poder pararlo y en asegurar el rebote, sobre todo, no dar las segundas opciones. Sí, para este tipo de partidos sí, para cualquier otro. Sabemos que todos los partidos van a ser duros y cuanto mejor estamos en una buena dinámica. Casi seguro que este partido no nos afecta para esa buena dinámica ni nada negativo, salvo si es que nos convertimos en un equipo peor después de este partido, que no lo creo, no tengo esa sensación. Entonces sabemos que tenemos que hacer nuestro papel de cara a poder competir el partido. Bueno, pues en este primer tercio de la primera vuelta, en estos primeros 5 partidos, quizá en mi cabeza un inicio bueno hubiera sido un 3-2, o porque teníamos, por así decirlo, a priori, antes de empezar la liga, 3 partidos complicados, y 2 de ellos eran en casa, que era fuera de casa, que era la SEU y Tenerife, y IDK en casa, sin desmerecer a Leganés y a Gran Canaria, que incluso uno de ellos es equipo de Eurocup, o ha intentado estar en la Eurocup. Pero un 4-1 la verdad que es un inicio muy bueno. Es un inicio muy bueno con la pretemporada irregular que hemos tenido, pero a pesar de ello hemos sabido sacar los partidos o ganarlos, bien con poca valoración o bien con un día unas jugadoras han estado más enganchadas al partido que otras, jugadoras que iban viniendo, jugadoras que durante la pretemporada, bueno, pues hemos sabido, a pesar de todas esas cosas, el poder sacar esos partidos, y eso es importante. Temo el poderío de anotación que tienen y la verdad que luego en defensa es un equipo que aprieta muy bien el balón y aprieta muy bien las líneas, entonces bueno, temo el que nos cueste mucho iniciar los ataques, el que nos cueste llegar a cómodas a los tiros, el no llegar a los tiros que aunque sean al final tiros fáciles, y lleguemos lo suficientemente cansadas y entremos en dinámicas de no anotar y nos acabe afectando en la defensa, que eso es lo que no podemos intentar que nos pase. Desde niño el rojo es mi color. Básquet Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado.